Nunca pensé que terminaría peleando con mi cuñada por la herencia de mi difunto esposo, pero aquí estaba, mirando un testamento que amenazaba con dejarme sin hogar después de 10 años de matrimonio. Observé el retrato de mi suegro colgado en la sala, sus ojos severos tan penetrantes como los recordaba. Había pasado un año desde su fallecimiento, pero su presencia aún se sentía en cada rincón de esta casa. Sara, otra vez viendo ese retrato, la voz de Jessica me sacó de mis pensamientos. Estaba sentada en el sillón, sujetando mi taza de café. Solo estoy pensando, respondí. Jessica puso los ojos en blanco desde su lugar en la barra de la cocina, donde tecleaba en su laptop. ¿Sabes lo que decía el testamento de papá? La casa es de Mike y mía. Apreté la taza con más fuerza. Mike era mi esposo, quien había fallecido en un accidente hacía un año, apenas 2 meses antes que su padre. Ahora compartía esta casa con Jessica, donde había vivido los últimos 10 años. Lo sé, Jessica, pero la parte de Mike. La parte de Mike ahora me pertenece legalmente, me interrumpió. Ya te lo dije antes, según la ley de California. Un dolor familiar me oprimió el pecho. Dejé la taza sobre la mesa. ¿Quieres que te recuerde lo que Mike dijo? Él me prometió. Lo que Mike dijo ya no importa, soltó Jessica con dureza, cerrando su laptop con más fuerza de la necesaria. La ley es clara, como su hermana. Yo heredo su parte de la propiedad. Cerré los ojos, recordando la noche en que Mike y yo hablamos de esta misma situación. Estábamos acostados en la cama, con la suave brisa californiana entrando por la ventana. Si algo me pasa, me había dicho, quiero que te quedes con mi parte de la casa. Eres mi esposa, mi familia. Pero nunca lo puso por escrito. Nunca pensó que moriría a los 35 años. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de tensión. Jessica y yo nos movíamos por la casa como fantasmas, evitando cruzarnos. La hermosa casa victoriana que había sido escenario de incontables cenas familiares ahora parecía un campo de batalla, con líneas invisibles dividiendo las habitaciones. Pasaba mis tardes en el jardín que Mike y yo habíamos cultivado juntos. Las rosas que él plantó estaban en plena floración. Su dulce aroma me recordaba tiempos más felices. Una noche, mientras podaba los arbustos, encontré un viejo carrillón de viento enterrado entre el follaje. Mike lo había colgado ahí en nuestro primer aniversario, diciendo que su melodía siempre me recordaría a él. Esa noche, escuché a Jessica llorar en su habitación. Las paredes de esta casa eran delgadas y sus sollozos atravesaban el aire como susurros. Me detuve frente a su puerta, levanté la mano para tocar, pero no pude hacerlo. Ambas estábamos de luto, pero de alguna manera nos habíamos convertido en enemigas en lugar de familia. El punto de quiebre llegó de manera inesperada, mientras limpiaba la vieja oficina de Mike. Encontré una carta que le había escrito a Jessica años atrás. En ella hablaba de lo orgulloso que estaba de ella, pero también de sus esperanzas para mí. Cuida de Sara. Había escrito, no es solo mi esposa, es la hermana que nunca tuviste. Dejé la carta sobre la cama de Jessica. Esa tarde, me encontró en el jardín. También lo extraño, dijo en voz baja, sentándose a mi lado en la banca. A veces olvido que no soy la única que lo perdió. Platicamos hasta que salieron las estrellas, compartiendo recuerdos de Mike, de su padre, de los años que habíamos pasado juntas en esta casa. Jessica habló de su miedo a perder la última conexión con su familia, mientras que yo le confesé mi terror de quedarme sin el único hogar que me quedaba. La solución, cuando por fin la encontramos, no era lo que ninguna de las dos había querido al inicio, pero se sintió correcta. Compartiríamos la casa, no como simples compañeras forzadas a convivir, sino como familia. Jessica conservaría la propiedad legalmente, pero yo tendría derecho a vivir ahí el resto de mi vida. Juntas, mantendríamos la casa, honraríamos la memoria de Mike y, tal vez, sanaríamos nuestra relación rota. Cuando el otoño dio paso al invierno, comenzamos a encontrar un nuevo ritmo. Jessica me ayudó a restaurar el jardín de Mike, y yo la ayudé a organizar la extensa biblioteca de su padre. Volvimos a cenar juntas, compartiendo historias y, a veces, hasta riendo. Una noche, mientras estábamos en el porche viendo el atardecer, Jessica volteó hacia mí. ¿Sabes? Creo que esto es lo que Mike hubiera querido, no la casa dividida, sino a sus 2 personas favoritas encontrando la manera de ser familia otra vez. Asentí, sintiendo como las lágrimas me picaban los ojos. El carrillón de viento tintineó suavemente con la brisa y, por primera vez en mucho tiempo, su sonido me reconfortó en lugar de dolerme. Al final, la herencia no se trataba solo de propiedad o derechos legales, se trataba del legado de amor que Mike dejó atrás, y de los lazos familiares que, aunque puestos a prueba, resultaron ser más fuertes que cualquier documento legal.
la casa siguió siendo nuestro hogar compartido, un testimonio de que, a veces, la herencia más valiosa no es lo que está escrito en un testamento, sino las conexiones que elegimos cuidar y preservar. A medida que el invierno se profundizaba, la dinámica entre Jessica y yo siguió evolucionando. Establecimos un acuerdo formal con la ayuda de nuestros abogados, documentando nuestro entendimiento sobre la casa. El documento legal, aunque importante, se sentía secundario en comparación con el pacto no escrito que habíamos formado como familia. Una mañana, encontré a Jessica revisando fotografías antiguas en el estudio. Sostenía una en particular, la graduación de Mike de la escuela de medicina. En la imagen, su padre estaba de pie con orgullo entre Mike y Jessica, su habitual expresión severa suavizada por un evidente orgullo. Encontré algo más, dijo Jessica con cautela. Sacó un sobre de entre las páginas del álbum. Es una carta personal de papá para Mike, escrita la semana antes del accidente. La carta revelaba aspectos de su padre que nunca habíamos conocido. Hablaba de sus remordimientos por su frialdad emocional, de su orgullo por sus hijos y, notablemente, de su respeto hacia mí como parte de la familia. Tu Sara, había escrito, trajo a nuestro hogar una calidez que me recordó a tu madre. Leer esas palabras transformó por completo nuestra percepción del último año. La disputa por la herencia nunca había sido solo sobre la propiedad. Se trataba de preservar la conexión con aquellos que habíamos perdido. Jessica y yo habíamos estado peleando por aferrarnos a pedazos de Mike y su padre, cuando en realidad debimos apoyarnos mutuamente en nuestro duelo compartido. A principios de la primavera, decidimos renovar la casa, no para borrar recuerdos, sino para crear espacio para nuevos mientras honrábamos los antiguos. Convertimos la oficina de Mike en una biblioteca-estudio compartida, donde Jessica podía trabajar en sus escritos legales mientras yo trabajaba en los míos. Sus libros de medicina permanecieron en los estantes, junto a los libros de derecho de Jessica y mis novelas. El jardín también vivió su propia transformación. Lo expandimos, añadiendo un pequeño huerto junto a las rosas de Mike. Jessica, quien nunca antes había mostrado interés en la jardinería, descubrió una inesperada pasión por cultivar hierbas. A Mike le habría encantado esto, dijo un día, con tierra en su ropa impecable. Siempre quiso cultivar sus propios ingredientes. Nuestra primera gran prueba llegó cuando Jessica comenzó a salir con alguien de nuevo. Thomas, un colega de su firma de abogados, se convirtió en un visitante frecuente. Me sorprendí lidiando con emociones que no esperaba, una mezcla compleja de querer proteger la memoria de Mike y una sincera alegría por la sanación de Jessica. Una noche, después de que Thomas se fue, Jessica me encontró en la cocina, preparando el té favorito de Mike. Temía que sintieras que lo estaba traicionando, admitió, sentándose frente a mí. Le serví una taza. Mike querría que fueras feliz, dije, sorprendiéndome de lo mucho que lo sentía en verdad. Además, Thomas entiende que esta no es solo tu casa, es nuestro hogar. Los meses siguientes trajeron más cambios. Volví a dar clases a medio tiempo en el colegio comunitario local, algo que Mike siempre me había alentado a hacer. Jessica fue ascendida a socia en su firma. Volvimos a organizar cenas, llenando la casa con nuevos amigos, mientras las fotos de Mike y su padre permanecían en su lugar. En el aniversario de la muerte de Mike, organizamos una cena en su memoria. Thomas asistió, junto con viejos amigos y colegas de Mike. Compartimos historias, algunas que nos hicieron llorar y otras que nos hicieron reír. Jessica alzó su copa. Por mi hermano, quien nos enseñó que la familia no es solo cuestión de sangre o documentos legales, sino de elección y amor. Esa noche, cuando los invitados se fueron, Jessica y yo nos sentamos en el columpio del porche que Mike había instalado años atrás. El carrillón de viento tocó su suave melodía. ¿Sabes?, dijo Jessica, cuando papá cambió su testamento por última vez, me enfoqué tanto en lo que escribió que olvidé pensar en por qué lo escribió. No intentaba dividirnos, quería asegurarse de que aprendiéramos a ser familia sin ellos. Asentí, entendiendo. Tu padre era un hombre brillante. Nuestro padre, corrigió con suavidad. La casa se alzaba detrás de nosotras, sus ventanas brillando cálidamente en la noche. Había pasado de ser una fuente de conflicto a un refugio de sanación. La herencia que realmente importaba no era la propiedad en sí, sino el legado de amor, perdón y familia que Mike y su padre nos habían dejado. Mientras nos quedábamos ahí sentadas, me di cuenta de que lo que habíamos ganado era mucho más valioso que aquello por lo que habíamos peleado al inicio. Habíamos heredado algo mucho más preciado que una casa, nos habíamos heredado la una a la otra. En los años siguientes, la casa fue testigo de más cambios. Jessica y Thomas se casaron en el jardín, bajo un arco adornado con las rosas de Mike. Yo también encontré el amor de nuevo,
con un amable profesor de historia que comprendía que Mike siempre tendría un lugar en mi corazón. Los documentos legales seguían guardados en un cajón, rara vez consultados. La verdadera medida de nuestra herencia no estaba en esos papeles, sino en la vida que habíamos construido juntas. Habíamos cumplido el deseo de Mike de que yo tuviera un hogar y el de su padre de que Jessica preservara el legado familiar. En el proceso, creamos algo que ninguno de ellos hubiera podido prever, un nuevo tipo de familia, nacida del duelo, pero sostenida por la elección y el amor. Cada tarde, cuando el sol californiano se oculta, el carrillón de viento sigue tocando su melodía. Su sonido ya no trae dolor, sino un recordatorio suave del camino que nos trajo hasta aquí. Al final, ambas recibimos nuestra parte justa, no solo de la propiedad, sino de la familia, la memoria y el amor.